Buen día, bienvenidos a una nueva clase del curso de Fisiopatología. Hoy hablaremos sobre enfermedades cardiovasculares, específicamente hablaremos sobre síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo va a comprender un conjunto de entidades producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario, o sea, dentro de las coronarias, las arterias que alimentan el corazón. Vamos a llamar ateroma al conjunto de grasa y otras sustancias que se acumulan en forma de placas en las arterias que se endurecen por la arteriosclerosis. Los ateromas pueden obstruir las arterias y dificultar el transporte de la sangre. Como podemos ver en la imagen de la derecha, miramos que hay un desgarramiento en las paredes de la arteria y en esa área de desgarre se deposita colesterol, pueden haber algunos glóbulos rojos y depósitos de grasa. Esto endurece la arteria y disminuye la elasticidad que debería tener. En las siguientes imágenes miramos en la imagen superior izquierda lo que debería ser una arteria normal. Luego miramos una arteria con un desgarro en la pared arterial donde se está formando el ateroma. Luego depósito de materia grasa y posteriormente una arteria bloqueada por un coágulo. En la imagen de la derecha podemos ver un ateroma en una sección de una arteria real. El síndrome coronario agudo lo podemos dividir en tres entidades distintas. El infarto agudo al miocardio, el cual lo vamos a dividir a su vez en infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST o bloqueo completo de rama izquierda y sin elevación del segmento ST. Cuando hablamos de segmento ST son segmentos en la onda que vemos en un electrocardiograma. También otra entidad que conforma el síndrome coronario agudo es la angina inestable aguda y tenemos la muerte súbita de causa cardiológica. Entonces este es un esquema en el que vemos lo que habíamos hablado hace un momento. A la hora de hacer un electrocardiograma, este tiene varias ondas y entre las cuales tenemos un segmento de esas ondas, que es la onda S y la onda T. Si tenemos una elevación persistente de estas ondas, decimos que tenemos un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Si tenemos una persona con anomalías en el segmento ST o en la onda T, pero sin elevación, podemos decir de que es un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Y si tenemos un electrocardiograma que puede ser normal o indeterminado, pero tenemos elevación de las enzimas cardíacas, podemos decir que tenemos una angina inestable. Entonces, hablando del infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio se debe a una disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias, produciendo la muerte de las células del miocardio en la zona afectada. La zona que se afecte va a depender de la arteria que esté dañada. Recordemos de las clases de anatomía y fisiología que tuvimos previamente que el corazón tiene sus arterias coronarias. Vamos a tener una izquierda y derecha que se va a subdividir en varias ramificaciones y dependiendo del área que esté afectada, así va a ser la extensión o la región del miocardio que se infarte.
Los factores de riesgo para el infarto agudo al miocardio los vamos a dividir en no modificables y modificables. Los no modificables son la edad, el género, la menopausia y los antecedentes familiares. Modificables, el tabaquismo, hipercolesterolemia, la hipertensión, diabetes, una dieta rica en grasas, la obesidad, el sedentarismo, el estrés emocional, el alcohol y el uso de anticonceptivos orales. ¿Qué síntomas van a ser los que nos van a hacer pensar que una persona tiene un infarto? Vamos a tener un dolor que va a ser opresivo y retroesternal, o sea, atrás del esternón. Muchas veces se puede cometer el error de decir, es que me duele el corazón y tenemos un dolor en mi tórax izquierdo, por lo general a nivel del pezón o arriba del mismo. Entonces ese no va a ser un dolor tan característico de origen cardíaco. El dolor de origen cardíaco va a ser, como decíamos hace un momento, va a ser retroesternal, o una manera de recordarlo de forma fácil en el área de la corbata. O sea, imaginemos a una persona con una corbata puesta, entonces el dolor de origen cardíaco se va a presentar en toda el área que cubriría la corbata. Este tipo de dolor puede llegar a tener una duración superior a 20 minutos, no va a responder al reposo ni al uso de medicamentos como la nitroglicerina. Podemos llegar a tener lipotimia, o sea, desvanecimientos también, sensación de angustia, disnea. Se puede acompañar la molestia con náuseas y vómitos y sensación de debilidad. También podemos presentar sudoración, como dijimos hace un rato, náuseas. Y en la imagen que vemos acá podemos ver las áreas en las que se va a presentar el dolor de origen cardíaco. El área que tenemos más oscura son las áreas donde el dolor es más frecuente o característico, muy raro que sea en miembro superior derecho, y en algunos casos cuando está afectada la pared o cara inferior del corazón podemos tener dolor epigástrico. En algunos casos también podemos tener pacientes que uno de los síntomas que presenten sea singulto o hipo. Entonces, todo paciente mayor de 40 años que tenga factores de riesgo para síndrome coronario, que empiece con singulto, que no resuelva de forma espontánea, lo ideal es hacer un electrocardiograma. ¿Cómo vamos a diagnosticar un infarto agudo al miocardio? Lo vamos a hacer mediante varios métodos diagnósticos. El método más rápido y más frecuente para hacer el diagnóstico es un electrocardiograma, donde vamos a ver la actividad eléctrica del corazón y vamos a poder identificar si hay un proceso isquémico o no. Podemos usar también un ecocardiograma, en el cual miramos las cámaras cardíacas, las válvulas y podemos ver mediante la contracción de todos los segmentos del miocardio si hay alguno que no se contraiga de forma adecuada o no se contraiga en absoluto porque esté infartado. Podemos ver así también el gasto cardíaco, podemos ver qué cantidad de sangre se expulsa con cada latido y si hay algún problema valvular. Esto mediante un ecocardiograma. También podemos hacer ergometrías o pruebas de esfuerzo. Se puede utilizar también la gammagrafía cardíaca con isótopos para poder localizar el punto exacto de isquemia. Un monitoreo Holter de 24 horas que nos sirve para poder ver arritmias cardíacas.
Los cateterismos también para poder ver el grado de estenosis. Estos pueden ser no solo diagnósticos, sino que también terapéuticos. Y la tomografía con coronariografía, un estudio que nos va a ayudar a ver específicamente las coronarias. Sí cabe resaltar que lo más práctico, lo más económico y lo más rápido va a ser realizar un electrocardiograma. Y debería ser el primer movimiento o debería ser la primera acción que tome el trabajador de la salud con un paciente que se sospecha que curse con un infarto. Los hallazgos electrocardiográficos que podemos tener, como decíamos hace un momento, podemos tener algo que se llama elevación del segmento ST. En electrocardiograma vamos a tener varias ondas. Vamos a tener la onda P, acá la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Entonces lo que tenemos que vigilar es ese segmento ST, que sería el punto entre la onda S y la onda T. Por lo general en el electrocardiograma tenemos que ver la línea isoeléctrica. O sea, lleva una línea como de guía el electrocardiograma. Entonces, si nosotros miramos que hay una elevación en ese segmento ST, como la que vemos acá, o aquí, estamos en presencia de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle y vamos a tener una clase de electrocardiografía cuando veamos el curso de fisiopatología 2. Ahí es donde les explico más a detalle sobre fisiología cardíaca y las patologías que pueden presentarse. Acá podemos ver cómo se ven los hallazgos electrocardiográficos de una manera más clara. Normalmente, nuestro trazo debería verse así. En la segunda imagen miramos cómo se ve la elevación del segmento ST. Este tipo de elevación la vamos a ver cuando han transcurrido algunos minutos, menos de 6 horas de haber iniciado el evento isquémico. Cuando ya han pasado unas horas más, vamos a poder ver de que aparte de la elevación del segmento ST, vamos a tener una disminución de R y la aparición de la onda Q. Y cuando ya han pasado 1 o 2 días, empezamos a ver que la onda T se vuelve negativa. Y al pasar algunos días más, de 3 a 6 días, miramos que hay una normalización del segmento ST, pero queda la inversión de la onda T. Y en algunas semanas persiste la onda Q y tenemos ST y T normales. Esto nos dice de que ya hubo un proceso de necrosis, un proceso que ya es crónico. Acá vemos un electrocardiograma en el cual miramos una disminución del segmento ST. Entonces aquí está la línea isoeléctrica. Si nos damos cuenta en esta derivación, la derivación 1, todo sigue la misma línea, pero acá
esta onda baja. Entonces este es un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Como les comentaba, este tipo de clase lo vamos a tener el próximo cuatrimestre, donde ya les voy a explicar con más detalle cuáles son los cambios electrocardiográficos y vamos a aprender a identificarlos y por lo menos aprender a leer un electrocardiograma normal. Así es como se ve un ecocardiograma. En el ecocardiograma estamos viendo una especie de ultrasonido del corazón, donde podemos ver las cavidades, tanto aurículas como ventrículos. Podemos ver las válvulas y su funcionamiento y podemos hacer mediciones de la eyección o cantidad de sangre que pasa de una cámara a otra. Asimismo podemos ver el grado de contractibilidad, qué tanto se contrae el músculo cardíaco durante los latidos. En una prueba de esfuerzo colocamos electrodos en un paciente como que si fuésemos a hacer un electrocardiograma, pero ponemos al paciente a hacer un esfuerzo físico. Y eso nos ayuda a nosotros a ver si en algún momento el corazón presenta isquemia o hay momentos en los que el flujo de sangre a través de las coronarias se compromete y vemos áreas de acinesia o discinesia. Miramos acá el estudio de una gammagrafía cardíaca en donde podemos ver, según las imágenes acá, la función del miocardio y podemos identificar si existieran áreas de isquemia. El monitoreo Holter, que no nos ayuda tanto o no es tan específico para un infarto, para el diagnóstico de un infarto, pero sí nos puede guiar y ayudar a identificar arritmias o periodos en los cuales tengamos periodos de isquemia o periodos arrítmicos, periodos de taquicardias o de extrasístoles, o sea, latidos que surgen extra de los latidos que normalmente tiene el corazón. Aquí vemos un cateterismo cardíaco. Se coloca un catéter con el cual llegamos hasta las coronarias. Se inyecta un medio de contraste y se marcan las coronarias. Pueden ver ustedes ahí las arterias. Cuando hay un infarto, podemos ver nosotros dónde se rompe la arteria, dónde ya no hay paso en esas pequeñas raíces y podemos identificar la obstrucción o la estrechez que pueda haber. Y como les decía hace un rato, el cateterismo también puede ser terapéutico, no solo diagnóstico, ya que en ese mismo procedimiento, al ubicar la arteria afectada, podemos colocar un stent, que es una especie de tubo que mediante un balón, un globito que se infla, se expande ese tubo en en el área de estrechez y eso ayuda a mejorar el flujo sanguíneo. Acá miramos una imagen de una tomografía cardíaca donde podemos ver en tiempo real cómo está latiendo el corazón y cómo se contraen las paredes del mismo. El tratamiento del infarto agudo del miocardio se va a basar primero en el uso de morfina, que lo utilizamos para el dolor no controlado, oxígeno, el cual vamos a administrar al paciente solo si su saturación de oxígeno es menor a 95%.
colocamos nosotros el oxímetro de pulso y si la saturación es menor al 95% ponemos oxígeno y se recomienda ponerlo a no más de 3 litros minuto durante las primeras 6 horas, ya que si en un paciente que tiene la saturación de oxígeno normal ponemos oxígeno suplementario, podemos provocar efectos nocivos o tóxicos propios del oxígeno. Se usa también la nitroglicerina, la cual puede ser sublingual, 0.4 miligramos cada 5 minutos por un máximo de 3 dosis. Esto lo que va a hacer es provocar vasodilatación, o sea, va a hacer de que el vaso sanguíneo se abra y deje pasar un flujo mayor de sangre. La nitroglicerina no solo está sublingual, sino que también podemos utilizarla en parches de liberación prolongada. Asimismo, tenemos que utilizar una terapia antiagregante plaquetaria, para lo cual utilizamos aspirina en dosis de 160 a 325 miligramos, tabletas sin capa entérica, o 3 tabletas de 100 miligramos para un total de 300 miligramos. Se puede utilizar también en el infarto agudo al miocardio otros antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, que en un evento agudo podemos utilizar 300 miligramos por vía oral STAT. Podemos usar también heparinas de bajo peso molecular como la tinzaparina, que podemos utilizar 3.500 unidades subcutáneas en una dosis STAT, o enoxaparina 40 unidades subcutáneas, dosis STAT. Se usa también estatinas como la atorvastatina, en la cual podemos utilizar 80 miligramos por vía oral en la dosis STAT. Esto como tratamiento inicial. Si el paciente está en lo que llamamos periodo de ventana trombolítica, o sea, empezaron las molestias y no han pasado de 6 a 9 horas, dependiendo de la literatura que se consulte, entonces podemos utilizar trombolíticos, que son medicamentos que ayudan a destruir el coágulo. Medicamentos como la streptokinasa o el alteplase. Medicamentos que deben ser administrados con el paciente debidamente monitorizado y de preferencia en una unidad de cuidados intensivos. Eso sí, no pueden ser administrados posterior al periodo de ventana y tampoco se recomienda su administración en pacientes que tengan patologías que los hagan proclives a hemorragias. Es importantísimo hacer un diagnóstico precoz, por lo tanto, paciente con dolor precordial o paciente con síntomas que nos hagan pensar en un infarto, lo primero que se debe hacer es un electrocardiograma. Si a este punto yo todavía no sé leer un electrocardiograma, pero tengo a un paciente con síntomas característicos, pues puedo realizar el electrocardiograma y presentárselo al médico de turno para que pueda interpretarlo y tomar la decisión indicada. Como les comentaba, en el próximo cuatrimestre vamos a aprender cómo hacer un electrocardiograma y cómo interpretarlo, por lo menos cómo identificar un electrocardiograma normal, y de ahí podemos ya ver las cosas que no están bien, ¿verdad? Las alteraciones, y ver las principales patologías que podemos diagnosticar mediante un electrocardiograma. De momento, estar nosotros conscientes de que el diagnóstico precoz va a ayudar a mejorar la condición del paciente y a disminuir las complicaciones. Eso es todo por la clase de hoy. Si tuviesen alguna duda o comentario, con todo gusto se las resuelvo por vía WhatsApp o vía correo electrónico. Que tengan feliz fin de semana.